Hola, ¿cómo estamos? Espero que ustedes estén leyendo porque estamos viendo nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Así que yo espero que ustedes estén leyendo y meditando en la palabra. Hemos estado viendo acerca del perdón y el día de ayer estuvimos viendo un poquito más acerca de la ofensa. Y miramos dos versículos muy importantes, de hecho fueron tres, Romanos 6:16 y Salmo 32, verso 3 al 4, y también miramos lo que causa el guardar la falta de perdón o guardar la ofensa de cualquier persona que nos pueda causar daño. Hoy, y miramos también que toda persona que peca se cautiva, se ata y no puede ser libre o caminar con libertad por causa de la atadura que se tiene. Bien, pues en esta mañana vamos a estar leyendo y meditando en Lucas capítulo 17, versículo 1 al versículo 6. Y en estos versículos vamos a ver acerca otra vez de la misma ofensa, entendiendo lo que es la ofensa y lo que nos cuesta a nosotros ofender a los demás y qué nos causa a nosotros y qué le causamos a la otra persona. Yo creo que debemos de tomar la decisión que nada es tan importante como la paz que yo puedo tener. Yo creo que la paz es lo más importante, es parte de nuestra salud. Y si nosotros aprendemos a soltar las ofensas, a soltar los agravios y también a no ser personas que ofenden o agreden a otro, podemos mantenernos con esa sanidad que Dios pretende que nosotros hagamos. Y esto nos lleva a nosotros mismos a ser libres. Entonces, veamos qué dice Dios acerca de la ofensa en estos capítulos. Yo quisiera otra vez como retomar y volver a enfocar qué es ofender. Ofender es humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien o ponerlo en evidencia. Es agraviar, injuriar, denostar, ultrajes, insultos. Otra vez, le voy a volver a leer. Lo similar a lo que es la ofensa sería afrentar, agraviar injurias, denostar, ultrajar, insultar, humillar, despreciar, denigrar, falta, difamar, deshonrar, desacreditar. Yo no dijera, todo eso sí. Todo eso es lo que la ofensa. Cuando nosotros afrentamos o agraviamos a alguien, injuriamos a alguien, nosotros estamos forjando en nuestras vidas una atadura que cautiva nuestra alma, nuestro corazón, y no podemos ser libres hasta no perdonar. Pero yo quiero que veamos lo que dice este capítulo de Lucas, capítulo 17. Se lo voy a leer en dos versiones. Palabra de Dios para todo y también en la Nueva Traducción Viviente. Las palabras es un juego de palabras que nos abren un poquito más el entendimiento, pero que significan lo mismo. En la Nueva Traducción Viviente dice en el verso 1: cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar. Siempre habrá tentaciones para pecar. Pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Vamos a ver en esta otra versión, este versículo, cómo lo pone. Jesús les dijo a sus seguidores: no pueden evitar las causas del pecado. No pueden evitar las causas del pecado, pero pobre de aquel que las ocasiona. Entonces aquí nos está hablando de nosotros que ocasionamos el pecado o la ofensa, o ¿cómo dice aquí? Como la aflicción, hay una aflicción, un quebranto en nuestro corazón.
Entonces, hay de aquel que causa el pecado, hay de aquel que provoca el pecado. Quiere decir, en mi entendimiento, es que yo tengo que aprender a ser una persona cuidadosa para no ofender o defraudar, agredir o humillar a otra persona. Dice su palabra que todo lo que el hombre siembra, también lo va a cosechar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero sembrar? ¿O cuál quiero que sea mi cosecha? Porque mi cosecha depende de mi siembra. Entonces, dice que viene una aflicción. Pero vamos a ver el verso 2 primero en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello, que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Wow, o sea, que cuando nosotros forjamos o caemos, como dice aquí, siempre habrá tentación para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca las tentaciones? O sea que si yo soy una persona que provoca la tentación, dice, sería mejor que me amarre en el cuello una soga, y dice aquí que me aviente, que dice al mar. ¿Para qué? Para no hacer caer a alguien en pecado. O sea, que a veces somos tan necios que hacemos caer en pecado a otra persona. Pero hay de nosotros que pongamos y seamos la causa de provocar ese pecado. En esta otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice, sería mejor que le tiraran al mar en una gran piedra de molino colgada en el cuello antes que hacer pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño. O sea, que nosotros debemos siempre de tener cuidado de no hacer caer a una persona que ha nacido de nuevo, a ninguna, pero en particular aquel que ha nacido de nuevo. Ahora, yo no conozco ni conocemos el corazón de otra persona. Es difícil que uno pueda decir, esto le causa este daño a aquel o acá. No, pero nosotros no seamos o no provoquemos. Una cosa es que caiga y otra cosa es que yo provoque que otro caiga en tentación. Entonces cuidemos de no hacer que otra persona caiga en tentación. Ahora, dice, sí, así que cuídense. Si un creyente peca, fíjense lo que debemos de hacer. Repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún así, las personas que te agravien 7 veces al día y cada día regresan a ti, debes de perdonarlo. Otra vez, aun si las personas te agravian 7 veces al día y cada vez regresan y te piden perdón, debes de perdonarlo. Hay ocasiones que nosotros decimos, yo ya no te creo por tanto que pides perdón, pero que siempre estás provocando el pecado y como que ya no queremos perdonar. Pero dice que si alguien regresa hasta 7 veces, perdona. Los apóstoles dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe, porque se necesita tener fe para soportar y creer. Ahora, ¿cómo puedo aumentar la fe? Pues simple y sencillamente confiando en el Dios Todopoderoso, no en las personas. Toda persona, incluyéndome yo, incluyéndote tú, pecamos y causamos pecado hacia otros. Ahora, el Señor respondió, si tuvieres fe, fíjense cómo, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar y les obedecerá. En otras palabras, no necesitas creer mucho. Lo único que necesitas es aceptarlo y hacerlo. Cuando tú aceptas que puedes perdonar a quien sea sin tener a cuenta quién fue, puedes perdonarlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer, amigos, es saber soltar la ofensa en amor y en misericordia.
El amor y la misericordia nos lleva al perdón, nos lleva a la gracia, nos lleva a la gratitud, nos lleva al amor. Sigamos viendo en esta otra versión cómo lo describe. Y dice en el verso 13, en Palabra de Dios para Todo, tengan cuidado. Si tu hermano peca, dice repréndelo. Y si está dispuesto a cambiar, pues perdónalo. Si tú pecaste o pecaron contra ti, reprende a aquella persona. Cuando tú te sentiste con ese agravio, con esa humillación, con esa ofensa, tú sentiste así, ¿ok? Obvio que cuando nos lastimen, cuando nos defraudan, nos sentimos de esa manera. Pero dice, si tu hermano peca, tú ve y repréndelo. Me ofendiste, me dañaste, me lastimaste, me hice sentir mal. Ahora dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y fíjense, si está dispuesto a cambiar, perdónalo. O sea, tú ve y repréndelo y debe de haber un cambio. Pero si la persona no está dispuesta a cambiar, ok, déjalo ir. Tú hiciste tu parte, deslígate de eso. Ahora le toca a la otra persona que ofendió, que hirió, que lastimó, que humilló, desear ser libre o perdonar. Si no quiere, deslígate de ello y quedas libre de la ofensa. Ahora dice, si tu hermano te hace algo malo 7 veces en un día y viene 7 veces y te dice, lo lamento, perdóname, dice, perdónalo. Nosotros a veces pensamos, ya me dijiste perdón muchas veces y nunca cambias. Yo creo que eso es algo de lo que tú y yo no debemos de tomar en cuenta, aunque uno se siente como ya le gustó. Pero el asunto es que cuando yo retengo el pecado, cuando yo retengo la falta del perdón, cuando yo no soy misericordioso, la persona que es más dañada soy yo por retener el pecado. Lo que Dios no quiere es que nosotros endurezcamos nuestro corazón de manera que se forme en nosotros una raíz de amargura y entonces no podamos ser libres. Y dice, perdónalo, deja ir la ofensa, líbrate de eso. Ahora, los apóstoles en el verso 5 dijeron, entonces le dijeron, Señor, danos fe. O sea, esto duele. Hay dolor, acepta el dolor. Me dolió, me lastimaste, me hiriste, me hiciste sentir mal, me humillaste. O sea, acepta ese dolor, acepta eso, esa falta, esa ofensa, te duele, te lastima. Pero dice, dame fe, aceptamos. Y el Señor le dijo, si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrás decirle a este árbol, levántate de ahí y plántate en el mar y el mar les obedecerá. ¿Qué quiere decir esto? Que en la obediencia a la palabra de Dios, fe es creer lo que Dios dice. Eso quiere decir fe. Si yo creo en lo que la palabra de Dios dice, entonces es el granito de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo estoy oyendo que la libertad es mía y que Dios puede sanarme, liberarme de ese cautiverio, de esa amargura. Cuando hay amargura en mi corazón, también alejo a Dios de mi vida y alejo a las personas que me rodean porque me empiezo a hacer gruñona e insoportable. Entonces, perdona, suelta la ofensa, eso es para ti. La otra persona, si quiere ser libre, si quiere cambiar, si busca la paz, va a cambiar. Pero no depende de mí ni de ti cambiar a la otra persona. Cada uno vive como quiere vivir. Si yo no quiero vivir en amargura, yo no quiero vivir en dolor, yo no quiero vivir odiando o con rechazo en mi corazón, lo más conveniente es que yo perdone, que yo ame,
que yo muestre misericordia, que yo muestre compasión, que eso es precisamente el carácter de nuestro Señor Jesús. De tal manera nos amó que no ha tomado en cuenta nuestros pecados. Al contrario, nos lavó, nos limpió, nos santificó, que eso es lo que es. Entonces, si yo tengo fe, si yo creo en su palabra, yo misma voy a ser libre. Tengo la capacidad para ser libre de esa humillación, de esa ofensa que alguien a mí me hizo. Así que, amigos, ¿qué vamos a hacer? Hay mucho por lo que podemos caer, mucho, pero depende de nosotros. ¿Cuánto vamos a retener? Yo puedo caer en la amargura, en el dolor, en retener el pecado, pero ahora, ¿qué quiero yo retener? ¿Qué quiero retener? Dice, ten cuidado, si tu hermano peca contra ti, vemos esto en el verso 3, repréndelo. Si está dispuesto a cambiar, perdónalo. Perdónalo. En el momento que tú decidiste enfrentarlo, vas con toda la intención de perdonarlo, de soltar su ofensa y perdonar, soltar. Ahora, dice, repréndelo. ¿Qué quiere decir repréndelo? En otras palabras, habla con él. Reprender no es precisamente regañar, sino enfrentar la realidad de lo que tú estás viendo. Ahora, dice Efesios 4:26, otra vez, dice, si se enoja, no permitas que eso los haga pecar. Si se enoja, tú no permitas que eso te haga pecar. El enojo no debe durar todo el día. El enojo no debe de durar todo el día. No permitas que se llegue la noche sin antes haber arreglado el asunto. Mi libertad depende de cuánto yo enfrento o confronto la situación en la que me encontraba. Todo esto que hemos hablado hasta esta parte 3 tiene que ver con la ofensa, con el perdón, cómo perdonar. Para la semana o para el siguiente video vamos a estar hablando acerca del perdón, cómo yo perdono y por qué tengo que perdonar. La ofensa es cuidar que yo no ofenda. Es cuidar que cuando a mí me ofenden, yo pueda enfrentar esa situación. Ahora mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir reteniendo esa ofensa? ¿Vas a seguir siendo una persona indiferente que no tienes cuidado de no ofender a tu prójimo? Dice la palabra que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. Perdona a tu prójimo como te perdonas a ti mismo. Ahora, lo que tú no quieres que otro haga contigo, no lo hagas tú. Así que, ¿quieres tu libertad? Aprende a soltar la ofensa que alguien hizo contra ti. Bendiciones y nos estamos viendo en la siguiente parte de lo que es el perdón. Bendiciones.